Los palacios no son simplemente edificios, son símbolos de poder, riqueza y grandeza, donde cada piedra guarda un secreto del pasado. Se alzan sobre las ciudades, brillan en oro y mármol, se convierten en el corazón de los imperios y en el escenario de decisiones que cambiaron el destino. Hoy les mostraremos 15 de los palacios más grandiosos del mundo, cada uno capaz de asombrar la imaginación y de transportar a la época de reyes y emperadores. Viena atesora no pocos prodigios arquitectónicos, pero uno de ellos destaca de forma especial. Es el Palacio de Schönbrunn, un magnífico monumento barroco y la residencia de verano de la legendaria dinastía de los Habsburgo. La historia del palacio se remonta al siglo XVII. Sus salones recuerdan a emperadores y emperatrices, recepciones diplomáticas, bulliciosos bailes y conversaciones secretas a la luz de las velas. La simetría de las fachadas y los suntuosos jardines crean una sensación de armonía y grandeza, como si el palacio hubiera sido concebido para deslumbrar a todo aquel que cruzara sus puertas. Llaman especialmente la atención los parques meticulosamente planificados. Los setos vivos forman complejos laberintos. Las avenidas están adornadas con estatuas y por doquier aparecen elegantes fuentes. Paseando por estos jardines, es fácil imaginar a las familias reales descansando aquí en cálidos días de verano, disfrutando de la música y de los aromas de las flores. El interior del palacio también impresiona. En Schönbrunn hay 1.441 habitaciones y cada una tiene su propia historia. Es especialmente célebre la Galería de los Espejos. Aquí fue donde el pequeño Mozart interpretó alguna vez su música ante la emperatriz María Teresa y la joven María Antonieta. Cada sala es una obra maestra. Oro, frescos, mármol y cristal crean una atmósfera de lujo sin precedentes. Schönbrunn no es solo un museo o un destino turístico, sino el símbolo de toda una época en la que el arte y el poder eran inseparables. Este palacio sigue siendo hasta hoy uno de los recordatorios más brillantes de la grandeza de los Habsburgo y de Viena, ciudad que durante siglos fue considerada la capital cultural de Europa. Escocia es famosa por su rica historia, y sus castillos parecen abrir ante nosotros páginas del pasado. Entre ellos ocupa un lugar especial el Castillo de Edimburgo, una majestuosa fortaleza que se alza sobre el risco de Castle Rock y parece flotar sobre la capital escocesa. Su emplazamiento tiene un significado estratégico. La altura y los muros rocosos otorgaban a los habitantes del castillo una enorme ventaja. Desde aquí se podía ver a cualquier enemigo que se aproximara, y la fortaleza en sí permanecía prácticamente inexpugnable. Por eso, durante la Primera y la Segunda Guerras de Independencia de Escocia, el castillo pasó repetidamente de manos, a veces a los ingleses y otras de vuelta a los escoceses. Hoy, el castillo de Edimburgo se ha transformado de escenario de feroces batallas en una de las atracciones turísticas más importantes del país. Todo el año se realizan visitas guiadas, eventos históricos y celebraciones que atraen a millones de viajeros de todo el mundo. El castillo de Edimburgo no es solo una fortaleza, se ha convertido en un símbolo del orgullo nacional y en uno de los lugares más fotografiados de Escocia. Basta con contemplarlo desde las calles de la ciudad para que el corazón se acelere. Sus severos muros, recortados contra el cielo, elevándose sobre el pintoresco horizonte de Edimburgo, componen una imagen imposible de olvidar. Al pasear por sus salas o al contemplar su imponente silueta a lo lejos, se siente el aliento de la historia y la fuerza de las tradiciones. El castillo de Edimburgo es el guardián eterno de Escocia, que ha conservado su espíritu y su grandeza a través de los siglos. Cuando se habla de castillos, a la mayoría le vienen a la mente las fortalezas medievales de Inglaterra, severos bastiones y aristocráticas mansiones. Pero España también guarda sus joyas, y una de las más impresionantes es la Alhambra. Situada en Granada, la Alhambra comenzó como una pequeña fortaleza. Con la llegada de la dinastía nazarí, fue transformándose paulatinamente en un auténtico palacio que asombra la imaginación. Es interesante que el edificio se levantara sobre las ruinas de antiguas defensas romanas, como entretejiendo épocas y culturas distintas. En 1333, la Alhambra se convierte oficialmente en residencia real y pasa a ser el centro del poder bajo Fernando e Isabel. La historia incluso conserva la leyenda de que fue aquí donde Cristóbal Colón obtuvo la aprobación para su gran viaje al Nuevo Mundo.
La arquitectura de la Alhambra es una auténtica joya del arte nazarí. Cada arco, cada columna tallada parece respirar el refinamiento de la arquitectura islámica en la península ibérica. Entre sus salas y patios más conocidos están el Patio de los Arrayanes, el Salón de los Embajadores y, por supuesto, el famoso Patio de los Leones, donde el agua fluye entre figuras de piedra, creando una atmósfera mágica. No impresionan solo los interiores. Los jardines que rodean el palacio lo convierten en un oasis. En primavera, todo se inunda de verde y de flores, y parece que el tiempo se ralentiza. La Alhambra no es simplemente un palacio, es historia viva en la que se entrelazan de forma armónica distintas culturas y civilizaciones. Aunque el Imperio Otomano quedó hace tiempo en el pasado, su grandeza sigue viva en sus monumentos arquitectónicos, y uno de los símbolos más brillantes del lujo otomano es el Palacio de Dolmabahce, situado a orillas del Bósforo en Estambul. Este palacio fue en su día el centro administrativo del imperio y la residencia del sultán. Sus interiores dejan sin aliento. Lámparas doradas, alfombras artesanales, sedas, adornos preciosos. Todo está concebido para subrayar la riqueza y el poder del Estado otomano. En tamaño, Dolmabahce es el mayor palacio de Turquía. Ocupa una superficie de más de 1,1 acres e incluye 285 habitaciones, 46 salones, 68 cuartos de baño y 6 hammams tradicionales. Al recorrer sus salas es imposible no percibir lo minucioso de cada detalle, desde los techos tallados hasta las escaleras de mármol. En el recinto del palacio hay también 3 entradas monumentales: la Puerta del Sultán, la Puerta del Tesoro y la puerta que conduce directamente al Bósforo. Todas se han conservado en excelente estado y, al atravesarlas, uno siente que regresa a la época de la potencia imperial. El Palacio de Dolmabahce no es simplemente una maravilla arquitectónica, es testimonio de las ambiciones y de la opulencia de un imperio que aspiraba a mostrar al mundo que su poder y su cultura seguían siendo insuperables. Si hablamos de obras maestras de la arquitectura oriental, en la India existe un símbolo inconfundible. Es el Java Mahal, conocido en todo el mundo como el Palacio de los Vientos. Su delicada fachada, de tonos rosados, está adornada con una finísima talla en forma de panal. A primera vista, recuerda a un castillo de cuento de hadas salido de las páginas de una leyenda oriental. El palacio fue erigido en 1799 y se convirtió en una verdadera maravilla de ingeniería de su tiempo. Lo más asombroso es que sus muros cuentan con 953 ventanas. Cada una de ellas está provista de celosías de piedra, las llamadas Jaali. Gracias a ellas, las mujeres de la corte real podían observar la vida de la ciudad, las festividades y las procesiones en las calles, permaneciendo al mismo tiempo invisibles a los ojos de los extraños. Por esas ventanas penetraba en las salas una brisa fresca que hacía que el palacio, incluso en los días más calurosos de la India, se mantuviera agradablemente ventilado. El Java Mahal está construido íntegramente de arenisca rosada, lo que le confiere una belleza y un carácter únicos. Sus estancias interiores están revestidas de mármol y adornadas con elementos decorativos que subrayan la maestría de los artesanos indios. Pero la verdadera magia comienza por la noche. Cuando el edificio se ilumina con un resplandor dorado, se transforma en un espejismo que parece flotar en el aire. El Java Mahal no es solo un monumento arquitectónico, es símbolo de la genialidad de los arquitectos indios, creado para unir belleza, delicadeza y funcionalidad en una sola forma. Hoy se le considera una de las atracciones más encantadoras de la India, y todo aquel que lo contempla con sus propios ojos guarda para siempre en la memoria esta maravilla oriental. Suecia también puede presumir de un rico legado de castillos y palacios, cada uno de los cuales guarda una parte de la historia real. Pero un lugar especial entre ellos lo ocupa el Palacio de Drottningholm, un monumento sorprendentemente bien conservado que con toda justicia figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Construido en el siglo XVII, este palacio sigue siendo la residencia oficial de la familia real sueca. Su singularidad radica en que, a pesar de las visitas guiadas diarias para turistas, los monarcas viven tranquilamente en el ala sur del palacio, en total privacidad. El recinto es tan extenso que la presencia de visitantes no interfiere de ningún modo con la vida de la familia real.
El Palacio de Drottningholm se alza en una pintoresca isla en medio del lago Mälaren, ofreciendo vistas maravillosas del agua y de la naturaleza. Sus salones interiores parecen listos para rodar dramas históricos. Techos tallados, pinturas, oro y mármol crean una atmósfera de auténtico lujo real. Pero quizá el mayor orgullo del palacio sean sus magníficos jardines. Los parques barrocos impresionan por su simetría perfecta y su armonía. En uno de sus rincones se esconde el pabellón chino, que aporta al conjunto un encanto oriental. Y hay otra joya más: un antiguo teatro conservado desde 1776. Su singularidad es que el escenario sigue equipado con la mecánica original para los cambios de decorado, un auténtico prodigio del siglo XVIII. El Palacio de Drottningholm no es solo la casa de los monarcas, sino historia viva, encarnada en piedra, madera y en el verdor de sus jardines. Parece transportar a los visitantes a la edad dorada de la corona sueca, permitiéndoles sentir una grandeza que ha sobrevivido a los siglos. En Italia también hay un palacio que impresiona por su escala y su belleza: el Palacio Real de Caserta. A menudo se le llama el Versalles italiano, pues en el siglo XVIII fue concebido como una majestuosa residencia capaz de rivalizar con los palacios de Francia y de España. La magnitud de Caserta es realmente sobrecogedora. La superficie del palacio supera los 35 millones de pies cuadrados, lo que lo convierte en el mayor palacio del mundo por volumen. Tiene 5 pisos, más de 1.200 salas y, además, 24 apartamentos de gala. Antaño, la vida bullía en su interior. La familia real, numerosos sirvientes, cocineros, jardineros, todo ello creaba la atmósfera de una auténtica ciudad dentro de la ciudad. Los interiores están decorados con frescos, esculturas y mármol. Cada sala es como una obra de arte creada para subrayar el poder y el estatus de los gobernantes. Pero el orgullo del palacio son sus parques y jardines. Una vasta extensión salpicada de fuentes, conjuntos escultóricos y avenidas arboladas convierte el paseo por Caserta en un viaje en sí mismo. Basta una mirada fugaz al palacio para percibir su grandeza. Desde el primer paso, parece que uno entra en un mundo aparte en el que todo obedece al lujo y a la armonía. Caserta es símbolo del barroco italiano, memoria de la edad dorada de las monarquías y de que las ambiciones de los soberanos no conocían límites. España también puede presumir de su propio símbolo de grandeza, el Palacio Real de Madrid. No es simplemente una residencia, sino un auténtico monumento arquitectónico, cuya historia se pierde en el tiempo. En el lugar que ocupa el palacio actual, ya en el siglo IX, existía una fortaleza, pero el edificio moderno fue levantado en el siglo XVIII, tras un devastador incendio. El nuevo palacio superó todas las expectativas. Ocupa alrededor de 40.000 metros cuadrados y cuenta con más de 3.400 estancias, lo que lo convierte en el mayor palacio de Europa por superficie. El interior deja sin palabras. Una riquísima colección de mobiliario, exquisitos frescos en los techos y obras de grandes maestros como Goya y Caravaggio. Cada habitación es un cuadro vivo, donde el arte convive con la historia. Causa especial impresión el Salón del Trono, con su lujoso techo pintado por el artista italiano Tiepolo, así como la Capilla Real con su majestuoso altar. No menos interesante es la colección de tapices del siglo XVIII y el enorme arsenal de armas, considerado uno de los más completos de Europa. El palacio no solo es un museo, sino también una residencia en activo. Aquí tienen lugar recepciones de Estado y ceremonias oficiales. La familia real, es cierto, prefiere vivir en el más modesto Palacio de la Zarzuela, pero el Palacio Real sigue siendo el principal escenario de los grandes acontecimientos. El entorno del palacio también impresiona. El Jardín de Sabatini, con sus setos recortados y estatuas clásicas, crea una atmósfera a la vez acogedora y majestuosa. El Palacio Real de Madrid ha pasado por varias restauraciones, conservando al mismo tiempo su aspecto histórico. Gracias a ello, hoy sigue viéndose como si el tiempo no tuviera poder sobre él. En la actualidad, este palacio continúa siendo motivo de orgullo para España y su cultura. No es solo un símbolo de la monarquía, sino un lugar donde el pasado se encuentra con el presente, recordándonos la grandeza del país. En el mismo corazón de Pekín se alza un lugar que durante siglos permaneció cerrado al común de la gente. Es la legendaria Ciudad Prohibida, el mayor complejo palaciego del mundo y símbolo del poder imperial y de la grandeza de China. Su construcción comenzó en 1406
y el resultado superó todas las expectativas. El complejo ocupa más de 180 acres, y en su interior se encuentran casi 1000 edificios y alrededor de 1000 salas. No es simplemente un palacio, sino una ciudad entera, donde durante siglos vivieron y gobernaron los emperadores de las dinastías Ming y Qing. La ciudad prohibida es una auténtica joya de la arquitectura china. Enormes puertas, techumbres elaboradas con detalles dorados, simetría y rigor en las formas. Todo subraya la grandeza del poder imperial. El edificio más significativo es el Salón de la Armonía Suprema, donde se celebraban las ceremonias y festejos más importantes. También impresionan los jardines imperiales y los pabellones dedicados a diversos rituales. Hoy, la ciudad prohibida no es solo un símbolo histórico, sino el mayor museo de China. En él se conservan más de 10.000 obras de arte y artefactos que abarcan diferentes épocas. Entre ellos hay relojes exquisitos, trajes imperiales, esculturas únicas y pinturas antiguas. Al recorrer sus callejuelas, se siente como si el tiempo hubiera retrocedido. Cada sala y cada columna recuerdan a quienes decidían el destino de todo un país. La ciudad prohibida es la encarnación del poder imperial chino, símbolo de una cultura y de unas tradiciones que siguen vivas hoy en día. El siguiente palacio de nuestra lista es la auténtica personificación del lujo, de la escala y del esplendor absoluto. Istana Nurul Iman, en Brunei, es la residencia oficial del sultán, y sus dimensiones asombran la imaginación. El palacio se extiende sobre una superficie de más de 2 millones de pies cuadrados. En su interior hay todo un mundo, 1.788 habitaciones, 257 cuartos de baño, una inmensa mezquita capaz de albergar a 1.500 personas. Y eso no es todo. Dispone de 200 caballerizas para ponis destinados al polo, 5 piscinas y un garaje para más de 110 automóviles. La construcción del palacio concluyó en 1984 y costó casi $1.500 millones. Y eso a precios de la época. Hoy su valor ha aumentado varias veces. El edificio está adornado con cúpulas doradas y suntuosos tejados de curvas tradicionales, donde se fusionan motivos arquitectónicos malayos e islámicos. Todo ello convierte al palacio en símbolo no solo de riqueza, sino también del patrimonio cultural del país. Aunque Istana Nurul Iman es la residencia privada del sultán, también se utiliza para recibir a altos dignatarios de todo el mundo. Y 3 veces al año, al finalizar el Ramadán, el palacio abre sus puertas al pueblo. Se organizan banquetes festivos y miles de personas acuden a compartir la alegría con su soberano. Obtener una invitación para este acontecimiento es un honor increíble. Para los habitantes de Brunei y para los turistas, no es solo la oportunidad de entrar en el palacio, sino de sentirse parte de una gran celebración. Istana Nurul Iman es a la vez el refugio personal del sultán y el escenario de grandiosas ceremonias de estado, un símbolo brillante de grandeza y hospitalidad. Este palacio parece salido directamente de la película animada de Disney Aladdin, pero no, es real y se encuentra en las pintorescas colinas de Suecia. Enorme, resplandeciente, parece hecho para un cuento de hadas. Según los rumores, este palacio pertenece a la familia real sueca. Sin embargo, lo más sorprendente es que se usa solo una vez al año. Imagínense, tener a tu disposición semejante maravilla y acudir aquí únicamente una vez. Increíble, ¿verdad? Difícilmente alguien podría abandonar por voluntad propia unos aposentos tan suntuosos. Y no se trata solo de su tamaño, aunque es uno de los palacios más grandes del planeta. Impresiona por la combinación de estilo, calidez y grandeza. Cada torre, cada columna, cada arco parecen respirar riqueza y perfección. Este palacio es un auténtico símbolo de un cuento de hadas hecho realidad. Y, aunque sus puertas se abran rara vez, sigue siendo el sueño de quienes han visto alguna vez su silueta majestuosa contra el fondo de las colinas suecas. Asia guarda no pocos palacios magníficos, y uno de los más deslumbrantes es, sin duda, el Gran Palacio de Bangkok. No es solo una maravilla arquitectónica, sino un símbolo de Tailandia, un lugar donde la historia y la religión se entrelazan en una única totalidad. El palacio se alza a orillas del pintoresco río Chao Phraya. Su construcción concluyó en 1782 y desde entonces sirvió de residencia a los reyes de Siam. Para comparar,
Es solo 10 años más antiguo que la Casa Blanca en Estados Unidos. Aunque la familia real moderna no vive aquí de manera permanente, el palacio sigue siendo el corazón de las ceremonias de Estado y de los rituales reales más importantes. Paseando por su recinto, uno entra en otro mundo. Jardines trazados con arte, céspedes primorosamente cuidados, tejados relucientes y agujas multicolores producen una impresión abrumadora. Las tejas brillan al sol y los edificios están adornados con motivos tradicionales tailandeses que casi no es posible encontrar en otros lugares. Un lugar especial dentro del palacio lo ocupa el templo del Buda de Esmeralda. Aquí se guarda la imagen más venerada del país, un pequeño pero incalculablemente valioso Buda tallado en un solo bloque de nefrita. Hasta aquí llegan peregrinos de toda Asia y la atmósfera del templo literalmente obliga a contener la respiración. El Gran Palacio no es solo una joya arquitectónica de Tailandia, sino una parte viva de su patrimonio espiritual. Encarnación de la cultura, de la fe y de la rica historia del país, en la que cada visitante se sumerge desde los primeros pasos. Rusia también puede presumir de sus prodigios arquitectónicos, y uno de los más brillantes entre ellos es el Palacio de Invierno en San Petersburgo. No es simplemente un edificio, es símbolo del poder imperial y a la vez un monumento clave de la historia rusa. El Palacio de Invierno fue construido en estilo barroco según el proyecto del arquitecto Bartolomeo Rastrelli y, desde 1732, se convirtió en la residencia oficial de los emperadores rusos. Su fachada, pintada en tonos verdes y blancos, adornada con detalles dorados y esculturas, subraya de inmediato su grandeza. En el interior del palacio hay más de 1500 dependencias y es fácil perderse al pasar de una sala a otra. Hoy forma parte del Museo del Hermitage, uno de los museos más grandes y famosos del mundo. La colección del Hermitage impresiona lienzos de Van Gogh, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Renoir, Monet y muchos otros grandes maestros. Es tan vasta que las obras se exponen no solo en el Palacio de Invierno, sino también en los edificios vecinos del conjunto, el Hermitage pequeño, el antiguo y el nuevo. Entre las joyas del museo está el famoso reloj del pavo real, un mecanismo asombroso del siglo XVIII en el que el ave mecánica despliega su cola y cobra vida ante los ojos de los espectadores. El Palacio de Invierno fue testigo de acontecimientos clave de la historia rusa. En 1917, aquí tuvo lugar el asalto que marcó el inicio de la Revolución de Octubre. Aquel suceso se convirtió en un punto de inflexión en el destino de todo el país. Sus interiores no desmerecen su aspecto exterior. La magnífica escalera de invierno, los salones de gala con dorados, columnas de mármol y techos tallados siguen asombrando la imaginación. El edificio sufrió duras pruebas también durante la Segunda Guerra Mundial. Tras los daños, comenzó una restauración a gran escala, y gracias a ella, hoy, el palacio vuelve a brillar con todo su esplendor. El Palacio de Invierno no es solo un depósito de arte, sino una memoria viva de la grandeza de la Rusia imperial, de su historia dramática y de su patrimonio cultural. Cada año, millones de turistas llegan aquí para tocar el pasado y contemplar una grandeza que ha sobrevivido a los siglos. Es imposible hablar de palacios sin recordar Versalles, uno de los más famosos y lujosos de la historia de la humanidad. Este símbolo de Francia y de su monarquía se considera con justicia la personificación del poder absoluto y de la grandeza artística. En origen, Versalles no era más que un pabellón de caza de la nobleza francesa, pero en el siglo XVII, el rey Luis XIV decidió convertirlo en una residencia que demostrara su poder. Así, en el lugar de una modesta construcción, se alzó un palacio destinado a entrar en la historia. Versalles deslumbra no solo por sus salas, en las que cada habitación está adornada con obras de arte y detalles dorados, sino también por la famosa Galería de los Espejos. Es una de las estancias más impresionantes del palacio. Las paredes están cubiertas de espejos en los que se refleja la luz de cientos de velas, creando una atmósfera de esplendor increíble. Fue aquí donde se celebraron fastuosos bailes y las ceremonias de estado más importantes. Pero el palacio no son solo sus salas. Los vastos jardines de Versalles son un mundo aparte. Los creó el talentoso arquitecto paisajista André Lenotre. La estricta geometría de las avenidas, los laberintos verdes, decenas de fuentes y esculturas, todo parecía subrayar la grandeza de la monarquía francesa. La fuente de la Tona, la fuente de Apolo y el Gran Canal
que se extiende casi 2,5 kilómetros, se convirtieron en los principales adornos de este parque real. Además del edificio principal, el conjunto incluye palacios más íntimos, el Gran Trianón y el Pequeño Trianón. Servían como lugares de descanso para la familia real. El Pequeño Trianón, por ejemplo, fue el refugio favorito de María Antonieta, que lo arregló a su gusto. Versalles desempeñó un papel importante en la política mundial. Aquí, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Así, el palacio se convirtió no solo en símbolo de lujo, sino también en escenario de acontecimientos históricos de alcance global. Hoy, el Palacio de Versalles sigue siendo una de las atracciones más visitadas del mundo, recibiendo cada año a millones de huéspedes. No es solo una obra maestra arquitectónica, sino una leyenda viva en la que se entretejen la historia, el arte y la grandeza de Francia. Cuando se habla de los símbolos de la monarquía británica, lo primero que viene a la mente es el Palacio de Buckingham. Situado en pleno corazón de Londres, es no solo la residencia oficial del rey, sino un auténtico símbolo de la corona británica. Sus dimensiones impresionan. El palacio cuenta con 775 estancias, entre las que se incluyen 52 dormitorios para miembros de la familia real e invitados, 78 cuartos de baño y 92 oficinas de trabajo. Además, hay más de 180 dormitorios para el personal, decenas de dependencias de servicio, cocinas y lavanderías. Todo para que el palacio sea completamente autosuficiente. Un verdadero pequeño pueblo dentro de la ciudad. La historia del Palacio de Buckingham comenzó en 1703, cuando el edificio fue construido como casa privada para el duque de Buckingham. Más tarde lo adquirió el rey Jorge III, que se lo regaló a su esposa, la reina Carlota, y fue entonces cuando el palacio recibió el nombre de Casa de la Reina. En el siglo XIX fue ampliado y embellecido por los arquitectos John Nash y Edward Blore, que le dieron el aspecto majestuoso que conocemos hoy. La fachada neoclásica, realizada en piedra de Portland, se ha convertido desde hace tiempo en una tarjeta de visita de Londres. En el famoso balcón del Palacio de Buckingham, la familia real saluda tradicionalmente al pueblo durante los grandes acontecimientos. Al palacio lo rodean numerosas ceremonias y rituales. El más conocido es el cambio de guardia, que cada verano se celebra a diario y congrega a multitudes de turistas. En las demás estaciones, la ceremonia tiene lugar en días alternos. Parte de los salones de gala del palacio se abre al público en verano. Los turistas pueden ver el salón de baile, donde se organizan banquetes de estado, el salón blanco, lugar de recepción de delegaciones oficiales, y otros magníficos salones repletos de cuadros, dorados y lámparas de cristal. El Palacio de Buckingham está rodeado por jardines de 40 acres. Son los jardines privados más grandes de Londres. Aquí se celebran recepciones reales, fiestas de verano y actos con la participación de miles de invitados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el palacio fue objeto de bombardeos. Sin embargo, el rey y la reina no abandonaron Londres, demostrando que compartían el destino de su pueblo. Este gesto afianzó el estatus simbólico del palacio como corazón del país. Hoy, el valor del Palacio de Buckingham se estima en aproximadamente $3.000 millones, lo que lo convierte no solo en un monumento histórico y cultural, sino también en una de las residencias más caras del mundo. Pero lo más importante es otra cosa. El palacio sigue siendo un símbolo vivo de la monarquía británica, un lugar donde se unen la historia, la diplomacia y las tradiciones. Cada uno de estos palacios no son simplemente muros y salones, sino historia viva de la humanidad, petrificada en piedra. Siguen asombrando por su envergadura y su grandeza, recordándonos que los sueños de los gobernantes siempre fueron grandiosos. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos palacios se convertiría en su palacio soñado?